Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la creación. La Biblia dice, todas las cosas por Dios fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo el universo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es por eso que los cristianos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aunque de todas las culturas se han conservado más de 30 relatos de la creación distorsionados por la transmisión oral a través de milenios, el único relato oficial se encuentra en el libro de Génesis, escrito por inspiración divina, o sea, sin error, por el estadista hebreo Moisés, unos 1500 años antes de Cristo. El libro de Génesis empieza con las palabras "en el principio". De acuerdo con las genealogías mencionadas en la Biblia, el arzobispo Ussher en 1650 calculó que la creación sucedió como en el año 4004 a.C. Pero, como bien lo menciona Pablo Hoff, las genealogías de los hebreos no están siempre completas porque solo mencionan los nombres de los personajes destacados. Por ejemplo, se da a entender que Moisés fue bisnieto de Leví, pero hay 430 años entre uno y otro. Aún así, los hallazgos científicos acumulados indican que el principio fue hace aproximadamente unos 7000 años y seguramente hace menos de 10,000 años. Por ejemplo, tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la población y que actualmente existen más de 7,000 millones de humanos, se puede concluir que la primera pareja necesariamente apareció hace mucho menos de 10,000 años, pues si no, actualmente los humanos no cabríamos ni parados uno sobre el otro, no solo en este mundo, sino aún en 10 mundos más. De acuerdo con los manuscritos hebreos, fue Dios el que creó los cielos y formó, hizo y compuso la tierra para que fuera habitada por plantas, animales y humanos que le adoraran, le sirvieran y cumplieran sus propósitos. De acuerdo con Génesis, la cascada de eventos de la creación se sucedió así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la ciencia ha confirmado que definitivamente sin el cielo y sus elementos y sin la composición adecuada de la tierra, no existiría la vida tal y como la conocemos. Luego, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El siguiente requisito para que hubiera vida fue que hubiera agua, pues todos los seres vivos están formados hasta en más del 70% por agua. Además, fue necesario que el Creador, o sea el Espíritu de Dios, estuviera presente, ya que por su complejidad está comprobado científicamente que ni la casualidad ni la generación espontánea pueden crear la vida. Luego, el relato dice que Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Para que haya vida, el siguiente elemento indispensable es la luz, incluyendo su energía y calor. No se conoce ningún tipo de vida que no requiera de energía para vivir. Así terminó el primer día. Dios es luz y por ello no era necesario entonces que hubieran las estrellas, el sol y la luna en ese momento. En el segundo día Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Lo siguiente indispensable para que hubiera vida fue la separación de las aguas y la creación de la atmósfera, con su delicada proporción de gases, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. y agua. Sin el ciclo del agua y sin la atmósfera, o sea el oxígeno y muchos otros de sus efectos necesarios y hasta ahora conocidos, no hay vida. En el tercer día dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género y especie, y cuya semilla esté en él. También, la ciencia ha descubierto la importancia de la composición y concentración exacta de las sales en el mar
para que sobrevivan los seres vivos marinos, que son la mayoría. Además, que fue indispensable que hubiera agua dulce, y la importancia de que lo primero que fuera creado fuera la hierba verde, incluyendo las unicelulares y microscópicas algas verde y azules del plancton, que llevan a cabo el 70% de la fotosíntesis en el mundo, ya que sin el oxígeno producido por las plantas, no existirían todos los demás seres vivos que son aeróbicos, o sea, que respiran oxígeno. También desde hace varios años se sabe que en la cadena alimentaria el primer eslabón son los productores primarios, como las plantas y los microbios, pues son los únicos seres vivos que pueden transformar las sustancias inorgánicas presentes en el agua o la superficie terrestre en moléculas orgánicas que son indispensables para que los consumidores secundarios que se comen a las plantas o sus frutos puedan formar y reparar sus tejidos y los de sus descendientes. También ahora sabemos que la mayoría de los seres vivos multicelulares son bisexuados y que para reproducirse necesitan semillas, ahora llamados células reproductoras o gametos, y lo conveniente que es que los árboles frutales tengan su semilla en su fruto, pues esto facilita que los comen diseminen sus semillas fecundadas al tirar por todos lados sus excrementos con semillas intactas. Por último, también aquí aprendemos que cada ser vivo fue creado según su naturaleza, su género y su especie, tal y como lo confirmó y clasificó Carlos Linneo en 1735. En más de 200 millones de fósiles estudiados en los museos en los últimos 150 años, jamás se han encontrado formas intermedias entre dos especies, ni mucho menos eslabones entre un tipo de seres vivos y otro, como entre invertebrados y vertebrados, o entre aves y mamíferos, etc. En el cuarto día de la creación, Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, la lumbrera mayor para que señoríe en el día, y la lumbrera menor para que señoríe en la noche. E hizo también las estrellas. Hasta hace poco se conoció lo crucial que es que el sol, la luna y las estrellas hayan sido colocadas exactamente donde están, pues basta con que estuvieran tan solo 5% más lejos o más cerca de la Tierra para que no fuera posible la vida aquí. Además, se ha descubierto que una variación de menos del 10% en la velocidad de rotación y de traslación, tanto de la Tierra como de la Luna y el Sol y otros astros, podrían hacer imposible la existencia del mundo y los seres vivos. El principio antrópico dice que si hoy podemos contemplar y admirar los astros celestes ahí donde están, es porque si estuvieran en cualquier otro lado, no estaríamos nosotros aquí para mirarlos. En el quinto día de la creación dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y en el sexto día dijo Dios: produzca la tierra bestias, serpientes, ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género y su especie. Con esto se completó la cadena alimenticia, incluyendo los productores primarios, plantas y microbios, seguida de los herbívoros, o sea, los que comen plantas, los carnívoros, que se comen a los herbívoros, y los carroñeros, que se comen los animales muertos y en descomposición. Y al final dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, con espíritu inmortal, conforme a su semejanza, o sea, con libre albedrío, y varón y mujer los creó, y que al igual que todos los demás seres vivos, a partir del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el humano un ser viviente. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así se menciona específicamente que el humano, por ser el único ser terrestre
que tiene espíritu y libre albedrío, o sea, libertad para decidir su conducta, es inmortal, diferente a todos los seres vivos y además responsable de cuidar la naturaleza puesta bajo su cuidado y gobierno y responsable de someterse voluntariamente y por conveniencia bajo la soberanía de su creador, ante quien a final de cuentas tendrá que rendir cuentas de su conducta. Por último, Dios estableció un día de cada 7 para reposar y adorar a Dios, y fue así que Dios inventó la semana de 7 días. Él dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni nadie que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Aunque todas las evidencias científicas apoyan esta teoría de la creación y el diseño inteligente por parte de Dios, desde los tiempos de Darwin allá por 1856 y hasta ahora, los científicos de más influencia en el mundo, aunque consideran una necedad que un robot, una computadora y un microchip, por ejemplo, se consideren el producto de sucesos fortuitos, siguen afirmando fanáticamente, o sea, sin entender razones, que el ser humano, la célula y el ADN, seguramente, según ellos, aparecieron por obra y gracia de la casualidad. Así, por ridícula que parezca la teoría de la generación espontánea, o sea, el origen abiótico de la vida, y de la evolución, que un sapo se convirtió en un príncipe gracias al beso de un tiempo medido en millones de años, que hasta hoy no ha presentado un solo argumento válido o un hallazgo científico incontrovertible que sustente y haga verosímil sus postulados y teoría, actualmente aún se impone dogmáticamente en prácticamente todas las escuelas, universidades y centros de investigación del mundo, la evolución como el origen de todas las cosas por casualidad. Pero la Biblia, el libro de los libros, y que hasta ahora, como siempre, al final de cuentas tiene la razón, dice: en el principio, por su Hijo Jesucristo, Dios hizo la materia, el universo, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todas las cosas por él, Jesucristo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pues siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.